Vamos pues con las tendencias fantasy. Los jugadores que han cambiado de ADP en el último mes. Voy a tomar la muestra del último mes porque me parece muy relevante. Los que han subido, el primero de ellos ha sido el tight end Dalton Kincaid, quien está siendo seleccionado como el tight end 5. Del pick 62.2 ha pasado al 57.3, es decir, un aumento de casi 10 picks. Ya lo he dicho, que Dalton Kincaid es mi gallo para que pueda terminar con el tight end con más targets y recepciones en la NFL. Existe un camino para que pueda ser un tight end top 3. El año pasado, de las semanas 8 a la 18, tuvo un 18.9% de target share y fue el tight end 7 en targets. Los Bills tienen 54.7% de targets vacantes. No hay muchos targets vacantes de tight ends, pero recuerden que Dalton Kincaid es el tight end que más recorrió rutas desde el slot. Mucho de ese volumen lo va a absorber Kincaid. Hay otro tight end que también se está moviendo hacia arriba en ADP y es Trey McBride. Está siendo seleccionado como el tight end 3 solo detrás de Sam Laporta y Travis Kelce. Del pick 51 ha pasado al pick 44.4. El año pasado, de la semana 6 a la 18, fue el tight end 4 en puntos fantasy totales, fue el tight end 3 en targets, promediando 8 targets por juego y tuvo un 23.8% de target share. Aunque obviamente la situación de Trey McBride no es la misma en 2024 que en 2023, podemos prever que la adición de Marvin Harrison como una amenaza aérea y una arma para Kyler Murray puede ayudar a Trey McBride. Después, otro que ha subido es Patrick Mahomes. Ha subido, pero ha subido poco. Del 52.2 al pick 47.3, es un aumento de casi 5 picks nada más, pero se está yendo como el quarterback 5. Y esto pudiera ser una sorpresa. Pero está siendo elegido como el quarterback 5 por una razón. Mahomes tuvo una mala temporada en 2023. Y no empiecen a encender sus antorchas y quieran lincharme por lo que acabo de decir, porque sé que Patrick Mahomes y los Kansas City Chiefs acaban de ganar un Super Bowl. Lo vi con mis propios ojos. Pero los números de Pat Mahomes estuvieron lejos de lo que normalmente ofrece Pat Mahomes. Estuvo lejos de su producción y de su nivel, al menos en fantasy. Fue su peor año en yardas por intento de pase y el segundo peor en pases de touchdown. Este es uno de los datos más reveladores que les voy a dar en este podcast. Mahomes solo fue un quarterback top 12 en fantasy en el 38% de semanas la temporada pasada. Y fue top 6 en solo el 13% de semanas. Tuvo 6 juegos con más de 20 puntos fantasy, pero tuvo 10 juegos con menos de 18 puntos. Es la primera ocasión en las últimas 6 temporadas que promedia menos de 20 puntos fantasy por juego. Pero si alguien puede revertir ese bajón, es precisamente Patrick Mahomes. No voy a decir que Pat Mahomes no es élite porque lo es. Pero la realidad es que en fantasy fútbol en estos momentos prefiero a Jalen Hurts, prefiero a Josh Allen y prefiero a Lamar Jackson. Mahomes es mi quarterback 4 en rankings. Después viene el rey, Derrick Henry, que ha cambiado de trono. Ahora con los Ravens empieza a subir en ADP y está siendo elegido como el running back 10. Y aquí obviamente esperamos una alta expectativa de touchdowns. Sé que muchos le han dado la vuelta a Derrick Henry por el hecho de estar ligado a Lamar Jackson, porque tenemos esa falsa narrativa de que Lamar Jackson perjudica a los running backs que está por lo que puede correr él. Ahí van otros datos en los que espero les haga cambiar esa idea. La utilización en zona roja para Derrick Henry está más que garantizada.
Si hablamos de acarreos de los running backs de los Ravens en las últimas 5 temporadas, en 3 de las 5, los running backs de los Ravens han tenido al menos 69 acarreos, promediando 64 acarreos por temporada. En 2023, Gus Edwards fue el running back con más acarreos. No, dejen ustedes en zona roja, en línea de gol. La realidad es que Lamar Jackson, contrario a lo que sucede con Jalen Hurts, no es un quarterback que corra mucho en línea de gol. En los últimos 5 años, esos son la cantidad de acarreos que ha tenido Lamar Jackson en línea de gol. 7, 3, 6, 3 y 5. ¿Por qué creemos que la presencia de Lamar Jackson puede afectar negativamente a Derrick Henry? No hace sentido. Derrick Henry estará en una mucho mejor situación, en un equipo mucho mejor, en una ofensiva mucho más estable, que además está empeñada en seguir corriendo no solo con Lamar Jackson, sino ahora con Derrick Henry. Y las oportunidades en zona roja y en línea de gol van a estar ahí. Otro wide receiver que ha subido en ADP es Amari Cooper. Ha subido 4.8 puestos, del 51.7 al 46.9. Hay que recordar que el año pasado Amari Cooper tuvo un 53% de semanas siendo top 24 y que tuvo un 22.1% de target share, siendo el wide receiver 10 en yardas recibidas, pero solo anotó 5 touchdowns. Tuvo números top 15 en métricas de eficiencia. Amari Cooper puede no tener un techo alto, pero tiene un piso estable como un wide receiver 2 bajo. En cuanto a jugadores que han bajado de ADP, tenemos al running back James Cook, quien ha bajado 9.3 puntos. Hoy la voy a hacer de abogado del diablo, porque yo sé que en el pasado he hablado de cómo Ray Davis puede llegar a ser una amenaza para James Cook por lo que han pretendido los Bills, al menos el año pasado. Pero ¿qué tal si hemos entendido mal el mensaje de Buffalo? ¿Qué tal si James Cook sí sea tan talentoso que ha podido aguantar los embates que le han mandado los propios Bills para encontrarle un complemento? Damian Harris no pudo, Leonard Fournette no pudo, Latavius Murray no pudo. ¿Por qué asumimos que un running back novato elegido en la ronda 4 sí va a poder? Porque James Cook ha dicho, a ver, órale, échame competencia. ¿Y cómo ha respondido James Cook? Con producción. Prefiero a James Cook que los siguientes 2 corredores cuyo ADP también ha bajado. Y el primero es Josh Jacobs, que está siendo elegido como el running back 10. No lo entiendo. Su ADP ha bajado de 33 a 39.2. Y me parece que estamos ante un hype desmedido por el nuevo running back de los Packers. Sí, una ofensiva que entusiasma, que emociona, en ascenso. Y porque obviamente el antecedente que tenemos es que Aaron Jones ha podido ser productivo en esta misma ofensiva. Pero ¿y qué tal si Aaron Jones es mejor running back que Josh Jacobs en estos momentos? Porque hablamos de Josh Jacobs como si fuera un running back top 10 cada temporada en la que ha estado en la NFL y no ha sido así, ha estado lejos de eso. En 5 temporadas en la liga, solo ha logrado terminar en una como un running back top 10 en fantasy. Me parece que debemos cuestionarnos si el 2022, cuando terminó como el running back 3 en puntos fantasy por juego, fue una anomalía o una excepción en el perfil de Josh Jacobs. Porque Josh Jacobs, fuera de ese año, ha sido un running back 2 mediano. Y sus métricas de eficiencia en 2023 fueron realmente malas. Porque asumimos que Josh Jacobs va a mejorar en eficiencia ahora en los Packers. En un equipo que, por cierto, tiene el antecedente también de establecer un comité en su ataque terrestre. En ninguna de las últimas 3 temporadas, un corredor de los Packers ha tenido más del 49% de los acarreos. Josh Jacobs me gusta relativamente para el 2024, pero no como un running back top 12. Y quizás ni siquiera como un running back top 15.
a este precio, como dijeron en Shark Tank, yo estoy fuera. Después viene Rachaad White, que está siendo elegido con el running back 14. Menos .58 picks, del 51 al 56.8. Y ya lo dije en el episodio de rankings de running backs. Es muy probable que ya en 2023 Rachaad White ha llegado a su pico de producción. La razón por la que nos gustaba en 2023 era mente por volumen y por utilización, sobre todo utilización en juego aéreo. Fue el running back 4 en recepciones, el running back 3 en yardas recibidas. Pero la realidad es que Rachaad White, perdón que se los diga, pero no es un buen corredor. Fue el running back 33 en yardas por toque con 4.6. Fue el running back 57 en yardas por acarreo con 3.5. Y el running back 47 en explosividad con un muy bajo porcentaje de acarreos de más de 15 yardas. La presencia del novato Buck Irving, quien por cierto es un running back especialista en el juego aéreo, puede limitar su producción en 2024. Después siguen otros 2 running backs. Parece ser que los que están bajando de ADP son los running backs. Y obviamente esto tiene y atiende a la tendencia de la vorágine de wide receivers que vamos a ver siendo seleccionados en las primeras 2 rondas en un draft de NFL. Y el que sigue es Kyren Williams, quien ha bajado del pick 19 al pick 24 global. 5.6 puntos de diferencia. Obviamente, Kyren Williams es una de las grandes historias de la recientes en fantasy football. Al estar enterrado en el depth chart de los Rams, a llegar a ser un league winner. Fue una joya en fantasy. Eso no lo voy a poner en duda. Fue un league winner. Pero su perfil no es élite. Primero, es un running back unidimensional, poco utilizado en el juego aéreo. Fue el running back 24 en targets, el running back 28 en recepciones y el running back 32 en yardas recibidas. Además, tampoco es élite en eficiencia. Running back 13 en yardas por toque, el running back 28 en explosividad. Sí, tuvo buenos números en yardas por acarreo, fue el running back 8 y en tacleadas evadidas, también el octavo mejor. Pero aún así, Kyren Williams fue mega dependiente de touchdowns y de volumen. Tuvo 15 anotaciones en 2023. El 32% de sus puntos fantasy fueron a través de touchdowns. De running backs del top 8, ese porcentaje solo fue superado por Raheem Mostert y Derrick Henry. Y eso debe preocuparnos. Y después viene Devon Achane, quien está siendo elegido como el running back 8 y bajó del pick global 19.5 al 24.7. Es decir, bajó a finales de ronda 2. Eso nos quiere decir, primero, que solo 8 corredores están siendo elegidos en los primeros 24 picks en un draft de fantasy. No vamos a negar que Devon Achane tuvo una temporada uber eficiente, espectacular. Fue el running back 5 en puntos fantasy por juego con un rol limitado. En 8 juegos en los que participó al menos el 41% de snaps, promedió 14.2 toques y 113.8 yardas totales. Fue top 5 en las principales métricas de eficiencia como yardas por toque, donde fue el running back 1 con 7.7. También fue el mejor en porcentaje de acarreos de más de 15 yardas con un 12.6%. Y fue el segundo mejor en yardas por acarreo con 6.6. El problema es su rol limitado, pero de alguna manera lo compensa. En su rango de finales de ronda 2, principios de ronda 3, es elegir entre él o un wide receiver top 15 o Sam Laporta o quizás ser el primero en elegir un quarterback. La decisión no es fácil. Devon Achane en tercera ronda puede terminar siendo una joya. Aunque conlleva riesgo, el upside que tiene es increíble.